podamos estudiar la palabra del Señor. Y para ello quiero, por favor, pedirles que vaya conmigo. Hemos estado hablando de nuestra identidad en Cristo Jesús y de aspectos que componen esa identidad. Y hoy el tema es nuestra identidad en Cristo. Soy perdonado por Dios viviendo en la realidad del su perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32, declara la Escritura de la siguiente manera: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nuestra identidad en Cristo implica ser perdonado por Dios. Si hay algo que nosotros necesitamos recordar a cada momento de nuestra existencia, es el hecho de que hemos sido perdonados por el Señor. Y esta realidad parece ser que todos la conocemos, pero no todos la recordamos continuamente en nuestra vida. Ser perdonado implica que si hemos sido perdonados por Dios es porque primeramente hemos sido amados por Dios, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Un perdón que es incondicional, un perdón que nace desde la voluntad divina y se expresa por medio de su gracia. La Biblia dice que ninguno de nosotros hemos hecho nada tan bueno como para merecer el ser perdonados por Dios. Por lo tanto, al no merecerlo, esto no se imputa como una obra que nosotros hemos hecho para recibir algo a cambio, sino que se reconoce como una expresión de la gracia de Dios a favor de nuestra vida. Así que la palabra perdonado implica una obra de transformación hecha de parte de Dios a favor de nuestra vida. Y ser perdonados por Dios es una experiencia transformadora que cambia completamente nuestra vida, que opera desde adentro hacia afuera y que aunque recibimos el perdón divino, hace que también a menudo nosotros enfrentemos dificultades para poder asimilar ese perdón que hemos recibido, para poder perdonarnos nosotros mismos y para poder empezar a practicar el perdón hacia afuera, perdonando a otros. Voy a repetirlo de esta manera. Si hay una obra transformadora de parte de Dios a favor de nuestra vida, se llama el perdón. Pero ese perdón tiene que ser asimilado, comprendido y evidenciado para nosotros poder perdonarnos también a nosotros mismos, aprender a perdonar a otros dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y poder comprender la dimensión que este perdón conlleva. Qué interesante es que la Escritura plantea que la manera de la cual Dios ve el perdón a favor nuestro es que dice que Él toma nuestros pecados, lo echa en lo más profundo del mar y no hace más memoria de ellos. Así que para nosotros ser perdonados por Dios es un asunto que podemos asimilar de una manera parcial, pero el tema aquí es que muchas veces entendemos que Dios nos ha perdonado, pero nos cuesta asimilar que ese perdón que hemos recibido de parte de Dios, debemos de practicarlo con otros de la manera que Dios lo ha otorgado a nuestra vida. Y aún cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, Él les enseñó dentro de todo lo que involucraba esta oración un principio poderoso. Les dijo, cuando ustedes oren, tienen que reconocer que el Padre ha perdonado sus ofensas, pero esta oración involucra el declarar, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El punto aquí viene siendo que para nosotros es más fácil comprender que Dios tiene el poder para perdonarnos y transformar nuestras vidas que perdonarnos nosotros mismos.
Qué interesante y paradójico es que podemos saber que Dios nos perdonó, pero a diario batallamos con los recuerdos de experiencias que todavía no logramos superar, decisiones que tomamos que no debimos de tomar o decisiones que dejamos de tomar en algún aspecto de nuestra vida. Y esto en algún momento se convierte en una especie de desafío para nuestra comprensión de lo que se llama la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque a veces estamos cargando con aspectos de nuestro pasado, con decisiones o acciones que en algún momento tomamos, pero que Dios hace rato la pasó de su página, que Dios ya no la recuerda, ya no hace memoria de ello, pero nosotros todavía cargamos con el peso llamado la culpa, que no nos permite ser libres y que no nos permite avanzar por causa de que hemos comprendido en parte el perdón de Dios, pero no lo hemos aplicado a nuestra vida para entender que si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros seguimos cargando con la culpa de creer que no puede ser liberado nuestro pasado a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de su obra transformadora? Así que este tema, que parece tan básico, es un tema más complejo de lo que nos imaginamos, y todos nosotros necesitamos entender, conocer y aplicar lo que se llama el perdón en nuestra vida. El cómo vivir en la realidad de entender que he sido perdonado es un desafío que como hijos de Dios tenemos que enfrentar. Cuando entendemos esta realidad, liberamos nuestras vidas de cargas. Aprendemos a vivir en la libertad gloriosa que Cristo nos ha otorgado. Y esa libertad gloriosa que Cristo nos ha otorgado tiene que ser manifestada en nuestra vida diaria de una manera práctica. El que vive entendiendo que ha sido perdonado suelta una especie de equipaje que carga en su espalda, se libera de muchas cargas y aprende a vivir en la libertad gloriosa que Dios nos ha otorgado a nuestra vida. Pero entender que hemos sido perdonados demanda también un compromiso en nosotros. Y es que haber sido perdonados nos lleva a nosotros a vivir una vida que agrada a Dios como una expresión de la gratitud de aquel perdón que ha sido manifestado a nuestra vida. Cuando yo entiendo que he sido perdonado, entonces es donde aprendo a agradecer la bondad de Dios, y sobre todo cuando sé que esto se efectúa por gracia y no por obra que yo pueda hacer, no por bueno que yo sea, sino por la gracia de Dios y la obra manifestada en la cruz a favor de mi vida. Esa realidad produce gratitud en nuestro corazón. La Biblia dice que hay un ejemplo planteado por Jesús que al final concluye diciendo: a quien más se le perdona es aquel a quien más agradece. Cuando nosotros sentimos que no merecíamos el perdón de Dios y Dios lo otorgó por pura gracia, nuestro corazón responde a ese entendimiento con una actitud de gratitud. Por eso cuando usted ve un creyente ingrato, es un creyente que opera en el mérito de sus obras y que no ha entendido que el perdón y la misericordia de Dios no se basan en lo bueno que nosotros somos, ni en lo hábiles que nosotros podamos ser, sino que se basa en la obra hecha de parte de Dios a favor de nuestra vida. Y cuando usted ve a alguien que agradece al Señor, implica que ha entendido que la vida misma no nos da para expresar gratitud ante lo que Dios ha hecho y ha efectuado en nuestra existencia. La gratitud es una expresión de la comprensión del perdón en nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que Dios nos ha amado y nos ha perdonado a pesar de nosotros mismos, entonces nuestros corazones viven de una forma agradecida. No hay que decirnos que agradezcamos a Dios, no hay que decirnos que demos gracias a Dios, no hay que decirnos que alabemos al Señor, no hay que decirnos que sirvamos al Señor, porque lo que hacemos sale como una expresión espontánea de la gratitud que tenemos al Señor, no por causa de lo que Él va a hacer en nuestra vida o de lo que Él está haciendo, sino de lo que Él ya ha hecho. Hay personas que califican a Dios como bueno por lo que Él pueda traer a nuestra vida o darnos en el momento. Y una expresión que se convierte en un cliché en nuestros tiempos es: Dios es bueno por lo que está haciendo en mi vida. Ustedes no sé si conocen personas que cuando hablan con usted le dicen: la verdad es que Dios ha sido bueno.
Ha sido bueno porque te dio un buen trabajo, ha sido bueno porque te dio un buen vehículo, ha sido bueno porque tienes techo. Y eso es una realidad dentro de su bondad. Pero ¿por qué no cuantificamos la bondad de Dios en base a aquellas cosas que no se ven? ¿Por qué nos cuesta tanto comprender que Dios ha sido tan bueno, que nos ha amado, nos ha perdonado? Y si hay un tesoro que nadie podrá robar de nuestra vida, es esa realidad dentro de la identidad de hijos de Dios, que nos hace entender y vivir con una mentalidad que comprende que hemos sido perdonados por Dios. Y si hemos recibido el perdón de Dios, ¿qué hombre nos podrá acusar de aquello que Dios ha perdonado, Dios ha limpiado y Dios ha borrado del pasado de nuestra vida? Por eso Pablo, entendiendo esta realidad, nos separa dos aspectos fundamentales que aparecen en Romanos en su capítulo 8. Y es que Pablo dice que cuando nosotros hemos conocido al Señor como Padre y hemos sido recibidos por el Espíritu del Padre y nos hemos sido llamados hijos y podemos llamar a Dios Abba Padre, Él allí mismo plantea la realidad de que ¿quién acusará a los escogidos por Dios? Dios es el que justifica, Dios es el que nos separa con un propósito, Dios es el que nos perdona, Dios es el que nos afirma y Dios es el que nos llama hijos por medio de esta realidad que afirma nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero qué interesante es que muchos de nosotros validamos la bondad de Dios y la misericordia de Dios en base a cosas materiales que Él ha hecho en nuestra vida. De hecho, si usted hace una encuesta y le pregunta a muchos hijos de Dios, ¿Dios ha sido bueno contigo? Puede ser que te digan que sí, pero cuando usted le pregunta cómo pudo haber identificado la evidencia de la bondad de Dios, usted sorprendentemente se puede encontrar que muchos creyentes evidencian la bondad de Dios en base a todas aquellas cosas visibles que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es cierto, Dios ha sido bueno dándonos muchos aspectos que hemos pedido y que hemos necesitado. Pero ¿qué podemos evidenciar cuando entendemos el perdón de Dios a favor de nuestra vida? Y es que la palabra que se usa en este contexto tiene una raíz griega. Y la palabra griega aquí para perdón es la palabra apexis. Y esa palabra significa liberar, despedir a alguien o algo y enviarlo bien lejos. Y esto nos enseña que el perdón no solamente es un acto que se practica cuando olvidamos una ofensa, sino que el perdón es una liberación de una carga. Voy a repetirlo. No es solo un acto de una práctica cuando olvidamos una ofensa, sino que el perdón es liberar a alguien de una carga, liberarnos de una carga, tanto para el que perdona como para el que ha sido perdonado. El que ha sido perdonado es libre de una carga, pero el que perdona es libre de una carga también mayor. Una realidad de lo que podemos ver en la Escritura es que cuando ese perdón que hemos recibido de parte de Dios, nosotros no lo evidenciamos por gracia, perdonando a otros, entonces esa realidad se convierte en una carga pesada que afecta y hace daño a nuestra vida. De hecho, cuando dejamos de perdonar, esto puede traer consecuencias a nuestra vida que pueden cuantificarse como una especie de enfermedad física, espiritual y emocional a nuestra existencia. La falta de perdón abre puertas a sentimientos ilegales en nosotros, como el rencor, la raíz de amargura y otros aspectos como el odio, el resentimiento que albergamos en nuestro corazón. Pero la puerta de entrada para estos sentimientos ilegales que nosotros no debemos de anidar en nuestro corazón, esa puerta de entrada se convierte en la falta del perdón. El Salmo 107 hace una expresión y dice claramente de lo que es la consecuencia de cuando nosotros tenemos una realidad en nuestra vida que nos lleva a esta situación de la cual yo estoy hablando. En un momento determinado, la palabra declara en el Salmo 107 que había una condición
de la cual solamente pudo ser librado quien la tenía cuando Dios envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. La falta de perdón arruina, pero la práctica del perdón liberta. La falta de perdón esclaviza y la práctica del perdón hace que uno pueda operar en una libertad gloriosa que solamente puede garantizar Cristo por medio de su gracia y de su palabra a favor de nuestra vida. Que fuera de nosotros si no fuéramos continuamente libertados o no hubiésemos sido libertados de todo el peso que cargáramos en nuestra vida. Yo creo que llegaría un momento que no pudiéramos ni siquiera caminar, estuviéramos neutralizados. Yo no sé usted, pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su vida y usted sabe que usted ha sido perdonado, esto produce un sentimiento de gratitud porque nos hace ver la vida en función no de lo que antes éramos, sino de lo que ahora podemos disfrutar en esta gloriosa libertad en Cristo Jesús. Y es que el pecado tiene un peso y el peso del pecado nos detiene. Y el peso del pecado nos lleva a un punto donde nosotros no podemos movernos y desplazarnos con libertad. Y hay personas que están oprimidas en su vida y el problema más grande de su vida no es que alguien le hizo algo, no es que han pasado malos momentos, no es que han sufrido situaciones desagradables, es que el perdón no ha sido revelado a su corazón y mientras usted no perdone, probablemente lo que usted puede recibir de parte de Dios, al no practicarlo, al no evidenciarlo como un estilo de vida, se convierte en una carga tan pesada en donde usted no solamente mantiene en una condición de esclavitud a aquel al que no le otorga el perdón, sino que esto esclaviza a aquel a quien no lo practica. Cuando usted perdona, el mayor beneficiario es quien ha perdonado. Probablemente aquel a quien se le otorga el perdón no lo valora, no lo reconoce o ni siquiera le hace caso, pero usted tiene el beneficio de haber practicado lo que Cristo hizo primeramente a favor de nuestra vida. Así que la realidad es que la liberación del perdón se produce tanto para el que perdona como para quien ha sido perdonado. Yo creo que esto que estoy diciendo probablemente no lo ha vivido muchas personas. ¿Habrá alguien aquí que ha tenido la experiencia de haber perdonado a alguien que le hizo algo, que le dolió, que le molestó, que le causó a usted una especie como de herida profunda en su corazón? Usted que levantó su mano puede levantarlo otra vez para que hagamos un ejercicio. ¿Podrá usted recordar la liberación y el respiro que vino a su vida cuando usted logró soltar esa carga? Cuando usted logró experimentar la libertad gloriosa que se evidencia cuando uno aprende a practicar aquello que primeramente ha recibido de parte del Señor. El diccionario Vine declara de la siguiente manera: el perdón es una liberación completa y absoluta de una culpa. Es la liberación de una culpa que trabaja en la responsabilidad que produce el pecado y es un acto de Dios basado en su gracia y su misericordia que nos libera aún de consecuencias presentes y eternas cuando es producido de la forma que en realidad Dios ha querido manifestar para con nuestra vida. Juntamente con el perdón, escúcheme bien, opera la misericordia. Y la misericordia aliada al perdón trae entonces un cambio en el futuro que debemos de recibir. Muchos de nosotros sabemos que cuando la misericordia no va acompañada del perdón, el perdón se convierte en una práctica legalista. Por eso hay personas que dicen: yo te perdono, pero no olvido lo que tú me hiciste. Porque es un perdón que no va acompañado de misericordia. Es un perdón que va, en pocas palabras, como un bisturí sin anestesia, trae una especie de declaración a tu vida para cumplir con lo que dice la palabra, pero no va acompañado de un entendimiento que cuando Dios perdona, Dios olvida y no está continuamente sacando el expediente antiguo de tu condición, sino que Él echa tus pecados y los míos al fondo del mar, no hace más memoria de ellos, y esa es la realidad que nos puede otorgar a nosotros esa libertad gloriosa en que nos toca vivir.
Así que la realidad de esto implica que hay definiciones, y yo voy a citar por lo menos 3 que entiendo lo que expresan lo que tiene que ver con el perdón. La primera fue la palabra aphesis, la segunda es la palabra charizomai, y la palabra charizomai implica extender la gracia, mostrando el perdón como un acto de gracia, y ese acto de gracia hacia otro no se basa en méritos, sino que se refiere a mostrar gracia cuando alguien no la merece. Y es que darle a quien merece es fácil, pero hacer algo por quien no lo merece demanda una profunda práctica de la misericordia de Dios por medio de nuestra vida. Nosotros no merecíamos que fuésemos perdonados por el Señor. La Biblia dice en Isaías capítulo 1 que nuestros pecados habían creado tal división delante del Señor que nosotros nos comportábamos de una forma, según declara la Biblia, separados de Dios en este mundo, en donde hasta el buey podía obedecer a su amo, menos la obediencia que podía Dios encontrar en nosotros como aquellos que había creado. Hablando primeramente del pueblo de Israel en ese capítulo 1 del libro de Isaías. Pero la realidad de la tercera expresión que hace aquí la Escritura tiene que ver con ese extender su misericordia a favor de nuestra vida. Por eso el perdón es una decisión, y esa decisión de perdonar tiene que ver con un acto consciente, y este acto consciente no es un sentimiento, sino una renuncia al derecho de retaliación y de cobranza de lo que alguien me ha hecho, y al derecho de guardar rencor por lo que he vivido. Voy a repetir esta realidad. Perdonar es una decisión que no nace por un simple sentimiento, sino por una renuncia a un derecho que usted tiene cuando ha sido agraviado. En pocas palabras, si alguien te falló, si alguien te hizo algo que no debía de hacer, que te causó un daño, que te causó una afrenta, que te causó un dolor o un proceso en tu vida que trajo consecuencias o laceración después de que no fuiste igual, entonces tienes un derecho de reclamo. Pero cuando perdonas, no por un sentimiento, sino por una decisión de operar en la misma realidad en la que fuiste tratado por el Señor, entonces estás renunciando a un derecho que te pertenece para poder operar en la gracia de Dios en tu vida, liberando a otros y que seas liberado también. Voy a decirlo de esta manera. He entendido este principio muy poderoso. Yo creo firmemente por la Escritura que el perdón es un acto de gracia y de misericordia, pero también creo que cuando usted es un perdonador, y Dios habla de la bienaventuranza del misericordioso, es como cuando en el cielo hubiese una especie de banco y usted acumula en una cuenta misericordia, y el día que usted se equivoca le va más fácil que cuando usted ha sido un legalista que vive condenando a todo el que le rodea. Las personas que no tienen misericordia con nadie serán tratadas iguales cuando les toque a ellos apelar a la misericordia. Por eso uno tiene que tener cuidado de no tirar piedras a techos ajenos cuando el suyo es de cristal. Porque usted puede ver hoy la vulnerabilidad, la falla y el error de otro, pero usted no sabe mañana el que usted pueda cometer. Y esto no es un acumular para yo poder evitar un día y tener una excusa de hacer cosas que no son debidas porque yo he practicado el perdón de otros. Yo no estoy hablando de usar la misericordia y la gracia para abusar de ella. Pero estoy hablando de aprender a ser misericordioso con otro, no sea que yo sea sorprendido en una falta y de la misma manera también un día me toque a mí apelar a esa misericordia que he tenido con otro en nuestra vida. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando uno es demasiado rígido, legalista, o empieza a ver a otros a raíz de una especie de lupa enjuiciante, en el momento que usted comete el error más mínimo, aquellos a los que usted le ha sacado la navaja de alguna manera estarán esperando tu caída para poder manifestarlo de la misma manera?
Y esto entonces implica que la práctica de la misericordia es como una cuenta en la que yo acumulo para un día también, por ser misericordioso, por practicar la misericordia, esta pueda venir a favor de mi vida. Así que la Escritura habla de la decisión y la naturaleza del perdón. Pero de esa manera también no solamente lo plantea como una decisión y un acto consciente, sino que también nos invita a contemplar lo que declara la palabra del Señor. Y en Colosenses capítulo 3, verso 13, la Biblia dice de una forma poderosa una declaración que está llena de contenido. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, sobre todo si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Cuál fue la manera que Cristo nos perdonó? Y esto es lo que la Biblia plantea cuando habla de un perdón que va más allá de sentimientos temporales, si siento perdonar o no siento perdonar, sino que implica obediencia, sinceridad y gratitud, de manera que al recibir perdón de parte de Dios, estamos comprometidos en dar por gracia y practicar por otros lo que por gracia también nosotros hemos recibido. Ahora, la Biblia dice que de la manera que Cristo os perdonó a nosotros, nosotros también debemos de hacerlo con otros. La pregunta entonces aquí al texto es, ¿cuál es la manera de la cual Cristo nos perdonó a nosotros? ¿Se ha puesto usted a pensar de qué forma el Señor nos perdonó? Y voy a hablar de 7 aspectos que evidencian la manera en que Cristo nos perdonó. El primero de estos 7 aspectos es que el Señor nos perdonó por medio de un perdón sacrificial. Y es que Cristo perdonó nuestros pecados a través de un sacrificio en la cruz. No fue sentado cómodo en una silla, no fue recostado en una cama, sino a través de un sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la primera realidad de la manera que Cristo nos perdonó es que Él nos perdonó de una forma sacrificial, mostrando que el perdón muchas veces requiere renuncia a nuestro propio derecho de justicia y de venganza, y esto es lo que se llama un perdón sacrificial. Perdonar algo leve es muy fácil, pero perdonar cuando nos toca renunciar a nuestro derecho, a la justicia que nos compete y decir, aún así yo estoy dispuesto a soltar esto por causa de soltar y liberar la carga que hay sobre mi vida, entonces ese es un perdón que involucra un aspecto sacrificial. El segundo aspecto que evidencia la manera que Cristo nos perdonó es que su perdón fue completo, no fue parcial. No fue un perdón donde te perdono, pero no olvido lo que me hiciste, sino un perdón completo que involucra un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Así que el perdón completo implica que Cristo no solamente nos perdonó completamente, sino que canceló las deudas de nuestros pecados. Y esto implica que cuando nosotros perdonamos a otros, debemos de hacerlo de la misma forma, sin guardar una factura o algún papelito del perdón para sacarlo en el momento que tal vez nos convenga. Esa realidad de que Él perdonó nuestros pecados, borró nuestras rebeliones. También habla en Colosenses cuando en un momento declara que Cristo, cuando va a la cruz, derrotó públicamente todas las actas y los decretos que habían en nuestra contra, que nos eran contrarias. Y la Biblia usa una palabra, dice las arrancó, las quitó de en medio, para que entonces ahora pudiésemos disfrutar de un nuevo comienzo, no basado en nuestros pasados, y por eso nos dio una nueva identidad. Y por eso uno de los aspectos para entender la identidad que tenemos en Cristo es entender que hemos sido perdonados por Dios, porque en esa nueva identidad que usted y yo tenemos en Cristo, Dios declaró de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Y qué implica una nueva identidad y una vieja identidad en cuanto a este tema del perdón? Que si usted cometió un delito con una identidad anterior, pero ahora tiene una identidad nueva,
cuando anden buscando al que cometió el delito anterior, no lo van a encontrar porque la nueva identidad te da un nuevo comienzo juntamente con ella. Es que decimos yo soy una nueva criatura. Es que decimos yo he nacido de nuevo. Es que entendemos que tenemos una nueva identidad en Cristo, pero todavía no hemos asimilado completamente lo que implica esta nueva identidad. Esta nueva identidad implica una nueva creación. Esta nueva creación implica un nuevo comienzo, una oportunidad de poder hacer las cosas de una manera correcta, de una manera diferente. Conversaba con alguien hace unos días. Me decía, me voy de la nación. Usted sabe que hay mucha gente que se está yendo de la nación. A veces usted ve silla vacía y cree que de alguna forma es porque se descarriaron algunos hermanos. Cuando yo voy a Estados Unidos y voy a alguna de las congregaciones que tenemos allí, veo tanta cantidad de familias que han emigrado, que solamente en una congregación me encontré junto con mi esposa 17 familias que se congregaban acá y que están ahora solamente en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Eso sin contar cuando usted va a Boston, eso sin contar cuando va a Pensilvania, cuando va a New Jersey, porque muchas personas han emigrado. Y alguien se sentaba conmigo y me decía, pastor, lo he vendido todo, nuestra familia salió de todo y nos vamos a un lugar totalmente diferente para tener un nuevo comienzo. Así que yo iba a orar por esta familia y le dije, déjenme decirle una sola cosa. Mi mayor consejo es que cuando ustedes han vendido todo, han dejado todo, han quemado la nave y vayan allá, asegúrense de dejar los viejos hábitos de su conducta para que cuando lleguen en la mudanza no se lleven en la maleta las viejas costumbres que le trajeron problemas en el lugar donde estaban. A veces nosotros nos trasladamos del lugar, pero arrastramos los mismos problemas hacia el otro. Y la Biblia dice que usted y yo fuimos trasladados de reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz, para que ahora en la vida del reino de Dios operemos en esta nueva identidad conforme a lo que somos y lo que hemos recibido. Así que nadie nos juzgue por el pasado, nadie nos juzgue por quién éramos, pero también nosotros debemos entender de que si quien nos perdonó ha dicho, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Eso implica que debe de haber un estilo de vida que va acompañado de ese privilegio de haber sido perdonado, y eso involucra nuestra responsabilidad de aquí en adelante. Porque es que es muy bueno que me perdonen, es muy bueno que tengan misericordia conmigo, pero cuánto yo he aprendido del proceso para no volver a repetir el mismo patrón de un momento determinado caracterizó mi vida. Y es que el perdón tiene un aspecto de precaución. Esto no implica que usted no haya olvidado, esto no implica que usted no haya perdonado completamente, pero tiene que haber una precaución para no volver otra vez a tropezar con la misma piedra y no volver otra vez a vivir la misma mala experiencia. Así que el segundo aspecto de la manera que Cristo nos perdonó es de forma completa. Primero, si es de lo que toma nota, nos perdonó de forma sacrificial, renunciando a un derecho para poder otorgarnos libertad. Segundo, nos perdonó de forma completa, y esto implica que lo hizo sin guardar resentimientos ni rencores. Tercero, nos perdonó de forma compasiva. Y Cristo, al perdonarnos de forma compasiva, lo hizo entendiendo nuestras debilidades y nuestras fallas. Y allí es donde nosotros podemos también perdonar desde una posición de un corazón compasivo, cuando podemos entender que hay debilidades, fallas que nos afectan a nosotros y también afectan a otros. Y ahí es donde reconocemos la humanidad y la imperfección del prójimo y de nosotros, que no somos perfectos en totalidad, pero que estamos siendo perfeccionados de parte del Señor. Déjeme decirle esto, los demás se equivocan, pero usted y yo también nos equivocamos. A veces nosotros vivimos desde una posición de perfeccionismo, como si no cometiéramos errores. Y la gente más cruel son la gente perfeccionista. No es lo mismo ser alguien que vive en la excelencia que quien vive en el perfeccionismo.
El que vive en la excelencia lo hace porque entiende que hay algo superior o mejor a aquello que es bueno y es lo excelente y no se conforma con esto. Pero el que es perfeccionista, por lo regular es legalista. El perfeccionismo nace en el humanismo. El perfeccionismo es un resultado de la carne, donde usted opera de una forma en que establece un modo rígido o una vara, en donde la Biblia establece con esto que hay varas que ni siquiera quienes la ponen la pueden cruzar. Así que la cuarta realidad de la manera que Cristo nos perdonó es que nos perdonó con un perdón libertador. Y es que el perdón de Cristo nos libertó del peso del pecado para poder reconciliarnos con Dios de la misma manera que nosotros también somos libres de nuestra alma, en nuestra alma de amargura, hemos sido libres de resentimiento y aún de los aspectos de nuestra propia alma. Por eso el perdón es libertador. La quinta forma de la que Cristo nos perdonó es de forma inmerecida. No lo merecíamos, pero su gracia y misericordia lo efectuó a favor de nuestra vida. La sexta forma de la manera que Cristo nos perdonó es la antesala de la reconciliación. El perdón dado por Él busca reconciliarnos con Dios por medio de la vida de Cristo. Y la sexta manera en que Cristo nos perdonó fue estableciéndolo como un ejemplo para que nosotros pudiésemos practicar lo que por gracia habíamos recibido. Allí es donde, como seguidores de Cristo, nosotros debemos de manifestar amor y perdón hacia los demás, porque hemos recibido el ejemplo de Él, aún estando en la cruz injustamente, cuando desde allí las palabras dichas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él practicó perdón hasta el último momento. Él evidenció y dio ejemplo de lo que es vivir con un corazón perdonador. Un corazón que no guarda cargas innecesarias. Un corazón que puede ir delante de la presencia de Dios y orar en todo momento de una manera transparente, porque no tiene obstáculos para poder presentarse allí, porque no tiene una ilegalidad que le obstruya lo que se llama la comunión con Dios. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. Y esa redención se traduce como el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Y Mateo capítulo 18 verso 21 plantea una realidad, y es que un día un discípulo muy inquieto se acerca a Jesús, y ese hombre llamado Pedro le dice: Señor, dime una cosa, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. Y la palabra 7 aquí es un número de perfección. En pocas palabras, tengo que perdonar hasta llegar al punto donde mi perdón sea perfecto. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y es que aquí opera algo muy interesante. La misericordia de Dios es tan inmensa que no es cuantificable. Y cuando Dios da su misericordia a nuestra vida a través del perdón, nosotros nos damos cuenta de que la necesidad de perdonar a otros que nos han dañado, ofendido, tiene que ser en la misma forma de la cual Él nos perdonó. Por eso, cuando perdonamos, tenemos que hacerlo de una manera abundante y misericordiosa, y esa manera misericordiosa involucra un aspecto, y es aprender a olvidar la ofensa. Pero ese olvidar la ofensa va acompañado de otra realidad. Hay 3 realidades que van de la mano. La primera se llama el perdón, la segunda se llama el olvido y la tercera se llama la precaución. Voy a ponerlo de esta forma: perdón va acompañado de misericordia, misericordia va acompañado de olvido y olvido va acompañado de precaución. Y es que perdonar no implica necesariamente restaurar la confianza de manera inmediata.
sino que la precaución involucra que hay un borrón y cuenta nueva, pero hay un cuidado de no volver a vivir la experiencia otra vez, porque una experiencia repetida continuamente puede convertirse en algo lacerante. Así que la realidad es que es sabio ser prudente, especialmente cuando la transformación y el fruto del corazón aún no se ha evidenciado en el corazón de la persona que ha sido perdonada. En pocas palabras, si alguien de alguna forma te faltó y usted lo perdonó completamente, pero usted no ha visto el fruto que evidencia esa transformación o ese arrepentimiento, usted perdona completamente, pero mantiene una precaución de no volver a repetir el mismo patrón de conducta, porque de alguna forma u otra esto traerá una devastadora consecuencia, que es la falta de la confianza, y esa falta de confianza entonces produce un daño que muchas veces es un tanto irreversible. Yo he estado frente a matrimonios que he tenido que escuchar la dolorosa expresión: pastor, yo lo perdoné, pero ya no confío en esta persona. Y ese no confío en esta persona es el resultado de haber tenido que hacer lo mismo, el mismo acto una y otra y otra y otra vez, pero no ver un fruto de arrepentimiento en aquel que ha recibido el perdón. Entonces la precaución no es un acto de inmisericordia, sino un cuidado en el corazón del que otorga el perdón, para no llegar al punto del endurecimiento del mismo. Necesitamos también tener en claro que detrás del perdón está la misericordia, detrás de la misericordia está la precaución, y detrás de esa precaución nosotros guardamos nuestro corazón de no vivir una decepción que afecte nuestra vida. Pero cuando nosotros vivimos como personas perdonadas, vamos a evidenciarlo de diferentes maneras. La primera es por medio de una transformación interior. La segunda forma que evidencia cuando hemos aprendido que somos perdonados por Dios es cuando operamos por medio de gratitud y humildad. Y esa palabra gratitud y humildad hacia Dios y hacia los demás es por causa de reconocer que el perdón recibido no se basa en el mérito nuestro, sino en la gracia divina, y por esa razón podemos vivir con gratitud y humildad. Y esa realidad que evidencia el perdón implica practicar ese perdón hacia uno mismo y hacia los demás que nos rodean. Y por eso cuando hablamos de perdón, también esto va seguido de restauración y reconciliación. Esa restauración y reconciliación entonces va a traer una especie de restauración sobre algo que ha sido dañado y sobre algo que ha sido roto. Y por eso la Biblia habla de cómo Dios nos llamó en ser ministros de reconciliación, y nos otorgó la palabra de la reconciliación, que es evidencia de la obra de Cristo en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos identificar comportamiento y conducta que evidencian el perdón? La primera forma es cuando nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Si usted es de lo que perdona a todo el mundo, pero usted mismo se está reclamando cosas, usted no ha entendido la dimensión del perdón. El segundo aspecto es aprender a perdonar a los demás como Dios nos perdonó a nosotros. Mateo capítulo 6, verso 14 al verso 15 dice de la siguiente manera: porque si perdonáis a los hombres vuestras o sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que la realidad es que hay algo que sabemos que tenemos que hacer, pero nos cuesta practicar. Y la pregunta entonces es la siguiente: ¿por qué nos cuesta tanto a nosotros perdonar si el perdón es algo tan libertador, tan deleitoso que podemos disfrutar en nuestra vida y que trae a nosotros una liberación que nos produce paz y reposo en nuestra existencia? Y es que una de las razones por la cual nos cuesta perdonar es falta de entendimiento a cuanto a la importancia del perdón.
no entendemos completamente la gracia incondicional y el amor de Dios en nuestra vida. Decimos que conocemos la gracia de Dios, pero no la entendemos y no operamos y no la vivimos como una realidad en nuestra existencia. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que el perdón es un regalo de Dios que usted no lo puede adquirir en una tienda, ni lo puede conseguir con facilidad, sino que es por la expresión de la gracia de Dios en nuestra vida. Y vivir en la realidad del perdón de Dios no solamente nos transforma, sino que nos hace practicar gracia, misericordia y amor de parte de Dios. Pero nuestra identidad en Cristo plantea que usted y yo no solamente hemos sido llamados hijos de Dios, no solamente se nos ha dado una nueva identidad, sino que hemos sido perdonados. Efesios 4:32 plantea: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y ese perdonó a vosotros en Cristo implica varios aspectos que debemos de tomar en cuenta. Y es que cuando perdonamos, no solamente decidimos, sino que también olvidamos y nos convertimos en personas doblemente fructíferas. Y lo contrario a un fructífero es alguien improductivo, alguien que vive en sequía en todas las áreas de su vida. Pero ¿cómo es que nos convertimos en doblemente fructíferos cuando no solamente hemos recibido el perdón, sino también que lo practicamos? Doblemente fructífero involucra 3 áreas de nuestra existencia integrales. La primera es doblemente fructíferos espiritualmente, doblemente fructíferos emocionalmente y doblemente fructíferos de manera física y de manera material. El perdón trae prosperidad a nuestra vida. La Biblia dice que mientras callamos se envejecieron hasta nuestros huesos, y esto afecta físicamente en la salud, pero también afecta emocionalmente en nuestra salud espiritual y trae un retraso en el avance material de nuestra vida. Cuando retenemos el perdón y operamos en una raíz de amargura, esto produce un estancamiento y afecta la productividad y la fructificación en nuestra vida. De hecho, se ha descubierto que una raíz de muchas enfermedades radica en la falta de perdón. Cuando la persona no perdona, hasta sufre de estreñimiento. Yo sé que eso va a sonar extraño, pero cuando esos sentimientos de amargura, de resentimiento, de raíces de amargura que traen tanto dolor, y lo siento aquí, pastor, y siento una cosa allí, esa misma cosa que usted siente allí le acaba con los intestinos y usted termina con un problema grandísimo que no se resuelve con un tema de medicinas médicas, sino simplemente con hacer una especie de chequeo a ver quién te hirió, quién te afectó y dónde necesitas practicar el perdón de Dios en tu vida. Y eso qué contar de otras situaciones que produce en términos de salud física y de otros aspectos. Así que la práctica del perdón nos libera de manera emocional, física y por sobre todo espiritual. Pero quien no perdona se estanca. Y Jesús dijo: de la manera que perdonemos las ofensas a los hombres, también nosotros seremos perdonados en nuestras ofensas. Y allí la Biblia tiene una serie de aspectos que habla de esta realidad. Y es que la falta de perdón postergado produce amargura y se convierte en un estorbo para que podamos alcanzar la gracia de Dios en nuestra vida. Y usted y yo estamos llamados a superar el rencor y la amargura, y esa amargura y rencor que afecta nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. La Escritura nos advierte que la amargura no solamente nos afecta a nosotros, sino que brota y hace que muchos que nos rodean sean contaminados.
y esa contaminación trae consecuencias. Por eso usted nota que hay personas con las que usted no pasa 5 minutos y usted se sienta apesadumbrado, porque es tanto lo que están amargados por dentro que no pueden hablar otra cosa que no sea contaminación a quienes les rodean, predisposición, quejas y cosas que a veces terminan afectando nuestra vida espiritual. En conclusión, sabemos lo que nosotros hemos recibido, pero muchas veces no entendemos que cosechamos lo que nosotros sembramos. Si queremos experimentar amor, honor, respeto, perdón, debemos de practicar aquello mismo que nosotros queremos cosechar, porque todo lo que el hombre sembrare será lo mismo que el hombre segará. Por eso la Biblia dice, antes bien sed benignos unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Por lo tanto, recordar que lo que sembremos será lo que cosechemos es un aspecto fundamental de nuestra vida. Y Mateo 7:12 plantea una regla de oro al respecto, que es la conclusión de esta enseñanza. Jesús dijo, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos. Queremos ser amados, ¿qué debemos de hacer? Queremos ser honrados, debemos de aprender a honrar a otros. Queremos ser respetados, debemos de aprender a respetar a otros. Y si queremos ser perdonados, debemos de aprender a perdonar a otros. Algo que no sería novedoso ni que nosotros descubrimos, sino que es la práctica de lo que Dios primeramente hizo con nuestra vida por medio de su gracia y de su misericordia. Cuidado con la manera en que nosotros medimos a otros, porque la vara con que medimos será la misma con que se nos volverá a medir. Por eso perdonar es un aspecto que está disponible para todos, pero no muchos lo aprovechan porque no han entendido esta realidad. Y esta realidad se convierte en una especie de vara y regla cardinal para garantizar que de la misma manera que nosotros perdonamos ofensas, Dios se encargará de perdonar las nuestras. Pero solo cuando practicamos el verdadero perdón podemos disfrutar de esa paz inigualable que sobrepasa todo entendimiento y que la Escritura declara que es una paz sin igual a favor de nuestra vida. Y concluyo donde comencé, Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, y entendiendo que este perdón tiene que ir acompañado de misericordia y gracia para que sea una realidad que traiga transformación y liberación, no solo a la vida de quien se otorga, sino de aquel que lo practica. Mi oración es que el Espíritu de Dios, por medio de su gracia, traiga entendimiento de esta realidad. Podamos ser libres y liberar. Podamos vivir una vida de plenitud en Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que no amamos al Señor. No estoy diciendo que no servimos al Señor. No estoy diciendo que no estamos comprometidos con el Señor. Pero si a todo eso usted le añade un perdón genuino, una práctica continua de la misericordia de Dios, viviremos en mayor libertad, viajaremos con un equipaje más ligero y podremos disfrutar una vida espiritual en donde podemos disfrutar de esa comunión plena con Cristo Jesús por causa de la vida y del efecto del perdón en nosotros que Cristo quiere manifestar. Es mi oración que la gracia que es en Cristo Jesús siga afirmándonos en este aspecto que tiene que ver con nuestra identidad de hijos de Dios, en donde somos perdonados, y esta es una realidad que debemos de entender, de aplicar y celebrar de nuestra vida en Cristo.